creo que en algún punto, en algún lugar, todos nosotros tenemos un lado indomable, salvaje, divergente, loco, que podríamos estar utilizando y haciendo para Dios, pero no lo hacemos porque el que nos tilden como locos o como tontos nos tiene atados de pies y manos con candados en algún sótano. Y decimos, yo podría hacer más, pero a veces no me animo. ¿No te ha pasado de arrepentirte de cosas que pudiste haber dicho y no dijiste por temor, por vergüenza? Cosas que pudiste haber hecho, haber dicho. ¿No hubieses bailado más? ¿No te hubieses reído más a las carcajadas? ¿No te hubieses carcajeado más? Si en algún momento de la vida no hubieses estado lleno de complejos, de limitaciones, de que a aquel no le gusta, de que a aquella le cae mal, de que mi consuegra no está conforme como soy. Y es el miedo, al parecer tonto, el que nos impide cambiar de carrera, de profesión. La gente va a pensar que no sé lo que quiero a esta altura de la vida. Sin embargo, cuando yo voy a la Biblia, yo descubro muchas cosas locas y descabelladas de gente que era loca. ¿Por qué? Porque tenía que seguir mandamientos locos de Dios. Tenían que ser como los niños. O sea, un niño, no hay nada más peligroso que decirle a un niño, ponte una capa de Superman y salta del 7º piso, porque él, si vio la película, cree que va a volar, porque no tiene límite su imaginación. Pero yo voy a la Biblia, no sé cuántos han leído la Biblia últimamente, la de verdad, no la del celular, esta. Y Dios le dice a Ezequiel, por ejemplo, que cocine comidas con estiércol durante 390 días. Está en Ezequiel capítulo 4, versículo 12. Fíjense si eso no es, alguien loco lo tiene que hacer. Yo sé que tu esposa ha cocinado cosas raras, pero cocinar con estiércol 390 días. Después descubro en la Biblia que quien le habla a Balaam como profeta, ¿recuerdan quién le habla? Una burra. Cualquier parecido con la realidad es coincidencia, una burra. Dios le dice a Oseas que se case con una prostituta, con una ramera. O sea, la Biblia está llena de situaciones donde hay variedad, donde Dios continuamente está bíblica. Esta historia bíblica comienza con una mujer que tiene una promesa de Dios, ahora muerta, sobre una cama que le pertenece al hombre que Dios usó para darle esa promesa. Parece un trabalengua, pero lo vamos a entender en minutos. Lo voy a decir otra vez. La historia, si esto fuera llevado a la pantalla grande, al cine, la historia comienza con una mujer llorando desgarradamente como toda mamá, porque la promesa de Dios está muerta, frío, sobre la cama del hombre que le hizo esa promesa de parte de Dios. Y mientras que ella mira el horror de un milagro que salió mal, recuerda la primera vez que se encontró con el hombre, el profeta Eliseo. Y el niño, su hijo, es el que está muerto sobre la cama. Es la dolorosa confirmación del peor de sus temores y el tuyo. A veces creerle cosas grandes a Dios te desilusiona peor. La Biblia no da nombre a esta mujer, se la conoce por su nacionalidad. Se la conoce como la mujer de Sunem o la Sunamita, porque lo que ella hace está muy conectado a su sitio geográfico. Resulta que Eliseo, como todo profeta solitario, no tiene dónde pernoctar cuando anda por los alrededores. Y la Biblia dice que esta mujer y su esposo eran ricos, tenían bastante dinero. Y además a ella le gustaba cocinar. Cuando se entera que hay un hombre de Dios en el área, lo invita a cenar 1, 2, 3 veces, ella y su esposo. Y un día ella le dice, ¿y usted dónde se está quedando? Y él dice, en el Motel 6 de acá de Sunem, donde la cucaracha más chica te va cambiando las sábanas una vez por día. La mujer dice, eso es injusto. Y le dice a su marido, ¿por qué no le construimos en la azotea un apartamento para él, un estudio? Y se lo construye. La historia está en Segunda de Reyes 4. Le construye una casa en la azotea, que en los tiempos de Medio Oriente había que ser pudiente para decidir agregar una habitación más. Ese cuarto pasó a ser el segundo hogar de Eliseo. Un día el profeta dice, yo no sé cómo pagarle a esta gente, porque ellos me dieron lo mejor, hospitalidad. Así que llama a su criado, se llamaba Giesi. Le dice, che, Giesi, ¿por qué no llamas al matrimonio sulamita? La llamás a la sunamita y le decís que venga a verme porque tengo una palabra de Dios para ella. Le voy a compensar tanta hospitalidad. Llega la señora y Eliseo dice que le dice, el año que viene, mi querida,
para esta fecha vas a estar abrazando un hijo. Lo que la Biblia narra es que esta mujer era estéril. En Medio Oriente, en la cultura de Medio Oriente, ser estéril para una dama era uno de los peores insultos. Casi se veía a la mujer como materia inútil. No había movimiento feminista ni derecho de igualdad. Si una mujer no procreaba hijos, se perdía el propósito, creían, para lo cual la mujer había nacido. Así que cuando ella recibe, siendo de edad adulta, la profecía, de aquí a un año vas a estar abrazando un hijo, y no le estaba hablando que lo iba a adoptar, sino que lo iba a parir, dice que la mujer, lo primero que se le viene a la cabeza es que el marido es viejo, que ella está abuela también. Y entonces, en vez de saltar de júbilo, decir, no lo puedo creer, ay, qué increíble, gracias, ella objetó lo siguiente. Voy a leer literal, sic, lo que dice las Escrituras. Dice que dijo, no, mi Señor, no, hombre de Dios, no engañe usted a su servidora, le ruego, por amor a mí, no se burle de mí. Me puse a pensar, ¿por qué le diría, no juegue conmigo? No juegue con mis sentimientos, no, por favor. Y creo saber por qué le diría a la mujer tamaña respuesta. Primero, porque cuando uno ha vivido en el desierto, en algún área, el suficiente tiempo, cualquier profecía termina pareciéndote una promesa vacía. Y un día viene Dios y te dice, te voy a bendecir. No solo vas a tener para pagar, sino que vas a tener para dar. Y no es que no crees, es que se te hicieron callos de incredulidad. Cuando la vida te golpeó mucho, se te hacen callos. Cuando jugaron con tus sentimientos, fuera de broma, cuando alguien estrujó tu corazón como si fuera una pelota de básquet y te lo destrozaron, tú te quedas con el corazón tan herido que cuando Dios te dice, te voy a dar la persona que te lo va a cuidar, tú dices, no, basta de esos condenados, no quiero saber nada. Y te cierras. No juegues conmigo. Yo no te vine a pedir nada, Eliseo. Si esto es un pago porque te dejé vivir acá arriba, te lo agradezco, pero yo no te estoy pidiendo un hijo. Eliseo le dice, ¿pero quieres un hijo o no? Ah, es mi sueño, pero no me quiero ilusionar. Y puede que haya gente acá que está exactamente en esa postura. Me diría, flaco, no sé qué vas a predicar hoy, pero no me ilusiones. Porque yo la última vez que le creí todo al Señor, me pegué la frente contra la pared. Hace 3 años dijiste, este es tu año, te vas a casar. Y yo pensé que me iba a casar. Ya 3 perros tengo y todavía no tengo marido. Voy cambiando un perro por año. Yo quiero creer, no es que sea incrédulo, pero tengo miedo. Miedo en que mis expectativas sean más grandes que mi realidad y esa brecha después sea tan grande que me frustre. Así que no me ilusiones, pero el profeta dice, te ilusiones o no, va a ocurrir. Y ocurre. Años más tarde, a un año más tarde, nace el chiquito. Yo no sé cómo fue, yo creo que ella fue al viejo y le dijo, viejo, demos un paso de fe esta noche. Y él decía, sí, ¿te parece? Más fe, viejo, más fe, vamos, más fe. Mira cómo entienden toda la metáfora, ¿eh? Bueno, a los 9 meses, ¡bum!, nace el chiquito. Y la mujer dice, qué lindo. Yo cuando honré al profeta, yo no esperaba nada a cambio. Pero ahí está, Dios me bendijo. Y bien ahí pudo haber terminado la historia, pero este es un mensaje de milagros que termina mal. Este mensaje, dije al principio, va para aquellos, me dijo el Señor, que sienten que Dios los desilusionó, que los dejó a mitad de camino. Años más tarde, la Biblia no dice cuánto, presumo que 10 u 11, porque ahora el chiquito está ayudando en el campo a levantar la cosecha con el papi. Hay un día de mucho sol, dice la Biblia en Segunda de Reyes. El niño se queja que le duele la cabeza, dice literalmente, ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele!, clamó. Y el papá lo envió con un criado de vuelta con su mamá para que lo acostara, diciendo, bueno, dale una limonada fría, que tome algo helado, dale una ducha. Y para la tarde otra vez está bien. A cualquier chico le puede doler la cabeza. Para el mediodía el chiquito se había muerto. La fiebre no bajó. Se le dieron vuelta los ojitos, dejó de respirar. Y ahora la mujer con el corazón desgarrado pone al niño
en la cama del departamento de la azotea, donde ahora no estaba el profeta porque estaba viajando, pero que ella tenía llave, abrió y la puso como un símbolo en la cama del profeta. Por eso así comenzó esta historia. Les dije, vean una mamá con una promesa muerta sobre la cama del hombre que le dio la promesa. Así empezamos, ¿se acuerdan? Ahora, acompáñenme en el resto de la historia y vean que esta mujer ya se había acostumbrado a vivir con la deshonra de ser estéril. Ella ya dijo, bueno, yo voy a morir estéril. Soportaba las risitas socarronas de los vecinos. Veía como otras mujeres criaban hijos, ella apenas si lo podía soñar. Ahora Dios le da un hijo en su vejez. Y lo único que le dijo al profeta, no me ilusiones. Deja al niño ahí, cierra la puerta y se va a buscar al profeta y lo encuentra. Apenas ve el profeta, para que vean que yo no estoy especulando ni llenando los puntos vacíos pensando que pudo haber pasado. Esto es lo que pasó. La mujer le dijo, Señor mío, ¿acaso yo a usted le pedí un hijo? ¿No le rogué que no me engañara? Hay una versión que dice, no le pedí que no me ilusionara. Porque a veces es mejor no conocer que después de conocer perder. ¿O no? Por eso dicen que el amor duele, ¿no? Porque si nunca te enamoraste vas bien por la vida así solito con tu alma. Tu única preocupación es qué nuevo calzón te compras, qué perfume cambia. Un día te enamoras, se te mueve el piso y te duele. Y después que esa persona a lo mejor no te corresponde, te duele más. Y dice, pero ¿para qué me enamoré? Esto en cualquier orden de la vida. ¿Para qué le creí al Señor? ¿Para qué dejé las redes? ¿Para qué quemé el arado? Si lo único que me quedó de quemar el arado fue olor a humo impregnado en la ropa. ¿Para qué hice lo que tuve que hacer? ¿Para qué me engañaste? Eliseo, la Biblia dice que no responde a esa reprimenda, pero actúa en consecuencia. Le dice, Gehazi, toma mi bastón. Agarra el bastón ese que yo uso para caminar cuando me duelen las piernas los días de humedad. Eso lo acabo de agregar. Toma el bastón y corre a nuestro departamento, a mi departamento de soltero. ¿Ahí lo dejaste al nene? Ahí. Bueno, corre ahí y le pones el bastón en la frente. Así que la Biblia dice que salen corriendo y esta mujer que creía que el milagro le salió mal, ahora tiene una esperanza, pero tiene que hacer algo. Correr detrás de Gehazi, que va con el bastón, y ellos van atrás con el profeta. Este es el punto. Yo he llegado a la conclusión, y no porque sea un gran estudioso de la Biblia, sino porque he vivido algo, que hay dos razones principales por las cuales a veces nos quedamos a mitad del milagro y sentimos que el milagro falló. Y ambas razones son ambas caras de la misma moneda. Una es que no estamos acostumbrados a creerle a Dios cosas grandes. Siempre lo he dicho y lo mantengo, creemos en Dios mientras tanto no haya cáncer, creemos en Dios mientras que el cáncer no produzca muerte, creemos en Dios mientras que no esté muerto más de una hora. Y el Señor es aquel que dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Dijo el apóstol. El Señor ha vencido la muerte, está más allá de la muerte, de la enfermedad, de la crisis. No hay nada que pueda. Dios y nosotros somos mayoría. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? A nosotros nos cuesta creer las cosas grandes. Si apenas creemos las cosas grandes, después nos cuesta pensar que para que lo grande ocurra hay que hacer algo pequeño. Por eso digo, son ambos lados de la misma moneda. Las cosas grandes no vienen de la noche a la mañana. Por algo Santiago acuñaría la frase, la fe sin obras es muerta. Hay algo que uno tiene que hacer. Van a ver ustedes el modus operandi de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que siempre Dios dice, yo hago lo sobrenatural, pero tú tienes que hacer lo que puedas. Úntate los ojos de barro en el estanque, límpiate en el estanque, preséntate ante el sacerdote para que en el camino te sanes. Siempre Dios está pidiendo un acto que tú sí tienes que hacer, porque Dios dice, si tú logras creer en lo que yo voy a hacer, de Job. Y el libro de Job es el epítome del dolor. Es un hombre que pierde su familia en una catástrofe, pierde su riqueza, su salud, pero lo peor, un día se transforma
en un hombre que pierde la esperanza. Él no está confinado a una silla de ruedas, ni está conectado a sueros intravenosos, pero sí tiene lepra. Sus amigos lo maldicen, su esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete. Se queda absolutamente solo y aislado del mundo, derrotado. Y en las circunstancias más calamitosas hay un hilo delgado de alegría que se lee en el libro de Job. Y esto es lo que determinó lo que Dios me dijo que te dijera esta tarde. Job dijo: me regocijo con un dolor inquebrantable. ¿Cómo uno se va a regocijar con un dolor? Si estás con un dolor inquebrantable, no te regocijas. Posiblemente el dolor más fuerte que yo he tenido no ha sido cuando me corté 2 dedos de la mano. El dolor más fuerte ha sido piedras en el riñón. Los que han sufrido piedras saben lo que estoy hablando. En la vesícula, en el riñón, es horrible. Y yo he estado predicando así. Son esos días que mis patitas estaban así como de ranita y ustedes no sabían por qué. Dios le bendiga, hacía yo, Dios le bendiga. Y eran las piedras hace unos años. Yo no me regocijaba. Regocíjate en las piedras con alegría. Y que tu abuela, yo no tengo piedras. Voy a otra versión y Job dice: salto de alegría con un dolor implacable. Salta de alegría con un dolor implacable. Está diciendo: el dolor no perdona, no me da tregua y yo salto de alegría. Digo, este tipo está desquiciado además de leproso. Dice otra versión, la nueva versión internacional: me regocijaré sin dolor a causa del dolor. Yo tuve que leer eso varias veces. Me regocijaré sin dolor a causa del dolor. Yo digo, ¿qué es lo que intenta decir Job en este hilo delgado de alegría? La palabra hebrea para definir esa palabra alegría aparece solo una vez en las Escrituras, esa palabra que Job usa, y habla de una alegría extraña. No es una alegría que niega la realidad, es una alegría que simplemente está diciendo: estoy bailando sobre la decepción. A pesar de tener todo a mi favor para poder estar triste y deprimido, yo voy a decir: no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, y voy a continuar. Eso es lo que Job intenta decir. Así que le digo: Señor, revélame qué más dice las Escrituras respecto a esta alegría en medio del dolor, porque sé lo que ustedes sienten cuando un pastor te dice: hermano, el Espíritu Santo te va a consolar porque tu padre falleció, tu madre ya no está, vamos, fortalécete. Tú dices: sí, yo sé, pero ¿qué hago con el dolor? Y el luto se te instala en lo más profundo de tu corazón. La decepción, la traición, la muerte, de pronto como un intruso aparece en nuestras vidas y nos causa tanto dolor que no hay palabras que nos puedan levantar. Job está viviendo esa situación y aún así dice que logra regocijarse. ¿Ustedes recuerdan a José? Estuvo 17 años de sufrimiento, vendido por sus hermanos, y a José ese dolor le valió un posgrado de empatía. Porque cuando él estaba en la cárcel, él, que era un adolescente, por lo que leo en las Escrituras, vistiendo una ropa cara, el mimado del papi, 17 años después está en la cárcel y tiene empatía y ve el dolor en un prisionero que está abatido, y eventualmente ese dolor que ve en el prisionero que está con él salvaría a 2 naciones. El dolor es el mejor profesor de teología que jamás puedas conocer. Es un entrenador de la vida. Cuando te dueles, identificas en qué necesitas crecer, qué necesitas sanar, y por sobre todas las cosas, oigan lo que te diré. Oye lo que te diré: reordenas tus prioridades como ninguna otra eventualidad de la vida podría ordenarla. El dolor te otorga un posgrado, te enseña, te reorienta. Y yo voy a muchos protagonistas principales de las Escrituras. Veo a un Job que perdió todo, a Sara luchando con esterilidad, Moisés fugitivo por 40 años, David con un suegro que intenta matarlo, María Magdalena endemoniada, Pablo que tenía recuerdos de asesinato impregnados en su alma. Todos tenían algo en común: oyeron a Dios en su hora más oscura, en lo que se llama la noche oscura del alma. Ahí oyes a Dios sí o sí. No te estoy diciendo que tengas que pasar por ahí, pero las oraciones más sinceras no se generan dentro de las iglesias, sino
entre pasillos de hospital o la grama recién cortada del cementerio, allí están las oraciones más sinceras. Allí es cuando la gente derrama su corazón. No está preguntando cómo devorar, cómo está mi vida. Clama, no, Señor, ayúdame. Yo he visto gente enorgullecerse de ser atea, clamar a Dios con desesperación en los pasillos fríos de un hospital, ante un diagnóstico, ante una noche oscura. Entonces, yo cuando veo, insisto, a los personajes bíblicos pasando sus horas oscuras, me pregunto por qué transitaron, por qué pasaron por allí. Y me doy cuenta que había una lección que Dios estaba tratando de enseñarle. Y el mismo Dios que le da lecciones a Jonás, estando en el vientre del infierno o en el vientre de un pez, es el mismo Dios que a lo mejor quiere hablarnos y no sabe cómo llamar nuestra atención. Porque tú puedes ignorar una puerta abierta, ignorar un sueño, ignorar la prédica del pastor, ignorar lo que Dios te está diciendo, susurrando, pero no puedes ignorar el dolor, ¿verdad? No lo puedes ignorar. Tú no puedes ignorar un dolor en los huesos, un dolor en el vientre, un estómago inflamado, dolores en los huesos. Tú no puedes ignorar la fiebre, no la puedes ignorar. Está allí y dices, ¡ay! Hasta me afecta el carácter. Y Dios usará todos los métodos posibles. No digo que Él generará el dolor, pero sí lo utilizará para llamar nuestra atención. Dios quizás tenga que sacarte de un comportamiento adictivo, tenga que sacarte de una situación adversa. Hay gente que está en una relación abusiva y no puede salir de esa relación abusiva con un marido golpeador si no pasa por el dolor. No digo que la tengan que golpear, digo el dolor del alma. Si no pasa por el dolor y tiene un confrontamiento con la parte más oscura de lo que está viviendo, a lo mejor no sale más de una relación viciosa. Otros, a lo mejor, si no hubiese sido por el dolor, no estarían aquí, en los Estados Unidos de América. El dolor le hizo a algunos cruzar las fronteras. El hambre, la necesidad, un futuro mejor, escapar de la inseguridad, lo que sea. Pero en algún momento de la vida, el dolor fue un catalizador. Fue aquello que nos llevó a un nuevo nivel. Porque sentimos que teníamos que hacer algo. Sentimos, palabras a las cuales los religiosos le tienen fobia. No, yo no siento, eso es de la carne. Estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Acá no hay espíritus sentados. Tenemos todo cuerpo. Y sentimos. Cuando Dios te da el placer de sentir, es un regalo que incluye placer como dolor. Vas a sentir. Amar duele. Predicar duele. Lleva sacrificio. El dar duele. Hay muchas cosas que duelen. ¿Quién nos dijo que la vida no duele? La vida duele, crecer duele, el bullying duele. Yo muchas veces he dicho, Señor, hazme de un carácter más fuerte, haz que pueda soportar. ¿Qué hace Dios? Manda más gente que me ataque, para que me haga fuerte. Si tú le dices al Señor, Señor, ayúdame a sanar mi estima, va a mandarte gente que te haga bullying, aunque tengas 30, 40 años. Que te ignore, que te dé vuelta la cara, que te insulte, que hable mal de ti, porque tú lo pediste, hazme fuerte. Y para que Dios te haga fuerte, no te quita la adversidad, la aumenta. Entonces, tu manera para resistir y que tu carácter se empiece a formar en Dios es justamente catalizándola a través del dolor. No se habla mucho esto en las congregaciones porque pensamos que esto afloja a la gente, la desinfla. Yo pienso diametralmente opuesto. Yo pienso que alienta. Porque ahora mismo estás pensando, yo pensé que era el único menso que sufría, pero mira todos los que hay acá conmigo, incluyendo a Dante. Todo el mundo ha sufrido, todo el mundo le duele y se puede salir adelante. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. ¡Aleluya! El versículo más corto, uno de los más cortos de las Escrituras es Jesús lloró. Así que yo veo un Cristo familiarizado con el dolor. Ahora, he aquí lo que yo quiero transmitirte de parte de Dios. Pablo, dice el apóstol, yo he aprendido a contentarme. No se olviden esta palabra, aprendió a ser feliz. Yo no sabía que la felicidad era una habilidad aprendida. Yo pensé que la felicidad era una situación. Él dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es que sabe vivir humildemente? Si eres humilde, vives y se acabó. Yo no sé si sabía vivir en pobreza. Yo sabía que nosotros comíamos salteado.
que poníamos un huevo así y se partía al medio y para donde se dividía agarraban los hermanos y el otro se quedaba mirando. Era un juego. ¿Quién agarra el huevo? ¿Qué voy a saber vivir? Ahora Pablo dice, yo sé vivir en abundancia también. Hay que aprender para vivir en abundancia. ¿Quién necesita ir al colegio para ser rico? Hermano, quiero donarte hoy $100,000. No, hermano, deja que aprenda primero. Todo el mundo tiene idea de cómo gastar, casi por instinto. Sin embargo, Pablo dice, no, yo tuve que aprender a tener mucho. Tuve que aprender. No te pongas alegre que los $100,000 es una metáfora, no voy a regalarlo a nadie. Tuve que aprender a ser pobre. Aprendió a contentarse. Pablo implica que el contentamiento ahora resulta que no era el resultado de la circunstancia, es el resultado de un estilo de vida intencionado. Ahí es cuando vuelvo a Job y entiendo, en el medio del dolor me regocijaré sin dolor. A propósito me voy a reír aunque no tenga ganas y parezca estreñido de vientre allí. A propósito. ¿Y qué gano con esto? Bueno, como aquel que tiene que aprender a tocar el teclado y tiene que aprender las notas más básicas y empieza y dice la escala. Y uno quiere tocar un concierto, no, la escala, en todo. Si no volaste un simulador, no te dejan pilotear un avión real con pasajeros a bordo. Entonces yo creo que cuando uno dice yo voy a ser feliz de manera intencionada, es una manera de decir, Señor, aunque no entienda el dolor y lo que es más profundo, aunque el dolor no se me haya ido, yo voy a estar alegre. Regocíjate, oh hija de Sión, aquella que todavía no dio a luz. Le está diciendo a una mujer estéril, empieza a celebrar porque vas a extender las estacas de tu tienda, de los hijos que te voy a dar. Ahora, claro, uno lo lee completo y dice, pero qué lindo, ¿cómo no voy a celebrar? Pero todavía no pasó nada, a lo mejor ni marido tiene la pobre condenada. A lo mejor está sola, no tiene ni se enamoró y Dios le dice, celebra por los hijos que vas a tener. Y ella dice, pero mándame un marido, aunque sea. Pero le dice, celebra, es una, como digo siempre, una orden al mundo de las emociones. Celebra, sonríe. Porque si vienes a adorar a Dios y tu estado anímico depende de cómo te está yendo, no es adoración a Dios, es una adoración ególatra. Depende de cómo te va, adoras, y entonces no es una adoración genuina. Dios dice, tú me vas a adorar por lo que yo soy. No dejes que tus imperfecciones opaquen la perfección de Dios por la que deberíamos adorar. Tú tienes y yo tengo que adorar a Dios aunque me vaya mal. Y tú dices, ¿qué gana voy a tener de adorar a Dios? Y Dios dice, ¿que entonces me adorás cuando te va bien? Dios no prostituye su bendición. Dios no necesita que tú le adores porque Él te da un beneficio. Dios dice, tú vas a adorarme por lo que yo soy. Así estés leproso o seas millonario, tengas un montón de hijos o seas estéril, pases por valle de sombra o de muerte, o estés viviendo en un palacete de madera aristocrática, aún así tú me vas a adorar por lo que yo soy, no por lo que te doy. Esa es la adoración pura. Y esa adoración pura se descubre en el dolor, en la escasez, en lo que te falta. ¿Estoy siendo claro en lo que Dios está hablando, sí o no? Ahora, entonces, insisto con esta idea. ¿Qué es el contentamiento? No es ausencia de dolor. Porque vivimos en un mundo imperfecto, con gente imperfecta como tú y como yo. Amén, dijo una imperfecta. Gloria a Dios. Algunos dicen, yo. Sí, están los imperfectos, los perfectos y los hipócritas, pero todos están en el mismo sitio. Y en un mundo tan imperfecto, con gente como tú o como yo, tú tienes que entender que el dolor no edifica el carácter. Los problemas, es mentira, este dolor te va a edificar el carácter. No, los problemas y el dolor revelan el carácter. ¿Han escuchado la frase, era una buena persona pero ganó tanta plata y ahora cambió? Mentira, siempre fue mala persona, lo que pasa es que no tenía plata para mostrarlo. ¿O no? No cambia la esencia, nunca. Entonces los problemas y el dolor, ¿qué hacen? Edifican el carácter. ¿Cómo te va a edificar el dolor? A mí las piedras en el riñón no me edificó nada.
¿Qué hicieron las piedras en mí? Revelaron mi carácter. Me enseñaron a seguir predicando, a no correrme del lugar, a no decir, bueno, me tomo unas vacaciones, falto, a honrar el compromiso que hice con el Señor. Entonces reveló mi carácter. También reveló otras partes de mí. Sacó cosas de mí muy oscuras que yo no sabía que estaban ahí. Me revolcaba así por la alfombra y me dolía todo. Me acuerdo que Liliana iba manejando y se decía, ¡para! Iba manejando, agarraba una piedrita y ¡ay, Señor! Y yo, decía, Señor, llévame, no quiero vivir. Hasta que llegaba a la iglesia, a la catedral, y ahí tenía que predicar. Mi carácter fue expuesto por el dolor. Uno descubre quién es cuando pasa por valle de sombra y de muerte. Tú tienes que decidir qué hacer con esos descubrimientos. Puedes reaccionar con ira, con desaliento, con negación, y no vas a poder reconstruir nada. O dices, wow, mira todo lo que Dios tiene que hacer conmigo. Hace unos años atrás, varios, yo venía manejando y me había propuesto usar el recorrido que yo tenía desde Buenos Aires hasta casa, hasta el lugar donde trabajaba, que era un seminario bíblico, que era largo, me agarraba unos trancones en el tránsito, escuchar prédicas, y si no tenía ganas de escuchar mensajes, alabanza, adoración. Y un día se me cruza un camión así, y tenía esas piedritas que hacen de relleno, y una hace tin, 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 ping, y me parte el parabrisas. ¿Vieron Hulk cuando le sale así los músculos verdes? Salió un gusano de dentro mío. Empecé a perseguir al camionero, no sé para qué, como los perros que siguen las ruedas, después no saben qué hacer. Pero empecé a seguir al camionero. Y me para al lado y dije, ¡me rompí! Y me hace... Había palomas del espíritu adentro que hicieron... volaron todas. Buitres bajaron arriba de mi auto. Me estacioné y miré. Digo, desgraciado, me partió el parabrisas, todo el parabrisas, una piedrita. Dije, y me enojé tanto. Y ahí descubrí que mi seminario bíblico tenía algunas fisuras. ¿Cuándo se revela el carácter? En situaciones extremas. No cuando todo va bien. Entonces uno tiene que aprender del dolor a ver quiénes somos nosotros en el dolor, cómo reaccionamos. Eso es lo que dice Pablo. Tuve que aprender a vivir en escasez, en abundancia. Pablo le escribiría luego a la iglesia de Tesalónica y le diría, den gracias por todo. Y uno dice, bueno, sí, yo doy gracias por todo. No, pues yo no di gracias por el camionero, yo lo quería matar. Digo, Señor, si yo lo mato, está bien, porque tocó el parabrisas de un siervo de Dios. ¿No? Bueno, es lo que yo pensé. Den gracias en todo porque la voluntad de Dios en Cristo Jesús es para con todos ustedes. Pablo está diciendo, no le den gracias a Dios por los regalos perfectos, también por los regalos imperfectos que llegan sin invitación, por las piedras en los parabrisas, por las piedras en los riñones o las piedras donde te toque. ¿Recuerda los hijos imperfectos que tienes? Ay, mira todos los que tienen hijos perfectos, Dios mío. Bueno, yo recuerdo los hijos imperfectos que tenemos. Y a lo mejor ellos necesitan que le digas, sabes, estoy agradecido porque Dios te hizo así. Porque tu carácter repodrido hace que mi carácter sea expuesto y yo tenga que arreglar mi situación con Dios cada noche de mi vida. ¿Recuerdas el jefe imperfecto que te tocó? Tal vez ese jefe te está mostrando de que no tienes tanta paciencia como crees que tienes. Y si tú estás esperando el compañero perfecto, el jefe perfecto, los hijos perfectos, la vida perfecta, vas a sufrir una fiebre de descontento y frustración el resto de la vida. No hay gente perfecta, no hay iglesias perfectas, no hay pastores perfectos. ¿Sabían? Tampoco amén. La felicidad y el contentamiento
es una actitud de vida. Y Pablo dijo, tú tienes que alegrarte por todo. Y tú dices, bueno, pero Pablo no sabe en el matrimonio en el que estoy. Pablo no sabía el niño que me tocó. Pablo no sabe que yo paso por dolores crónicos. ¿Qué sabe Pablo de mi sufrimiento? Todo lo que Pablo escribió, posiblemente lo hizo entre cadenas. Eran los tiempos que él tenía de sosiego para decir, voy a escribir cartas porque no me queda otra cosa. Estoy preso y en cadenas. Pablo no era un aristócrata que se iba a una cabaña frente al océano a escribir un libro, Y Pablo dijo, no os afanéis, porque el Señor dijo, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Jesús dice, como Pablo, el contentamiento es el producto de una vida enfocada en Dios. Cuando te enfocas en Dios, tú puedes estar en cadenas, pasándola mal, pero tú dices, con lo mucho, con lo poco, yo voy a aprender a alegrarme. Pero si tu gozo está regulado por tu cuenta bancaria, eres tan pobre y tan miserable que lo único que podrás amasar es una fortuna. Serás tan pobre que lo único que tendrás es dinero, si tu vida está regulada por lo que acumulas en el banco. Tiene que haber algo más que supere tus cuentas bancarias. Si tu gozo y tu alegría está por un sitio donde vives, por un lugar donde vacacionas, no sé, por dinero que tengas, insisto, por un yate que puedas amarrar a tu costa, entonces eres miserable. Porque algún día el yate no lo tendrás, el dinero se arrumbrará, todo por la ley de entropía se arruinará y tú quedarás miserable, pobre, ciego y desnudo, como el Señor diría que estamos. ¿Aún así te vas a alegrar? Claro, porque tu alegría no depende de lo que tienes. Es más, hay gente que dice, yo soy feliz porque viajo liviano. Pablo diría que la buena carrera es despojarse del peso. Él dice, ningún corredor sale a correr con peso. Tú no sales a correr una maratón con tacos altos, con un bolso, con un paraguas, porque no puedes correr. Y él dice, despojándome de todo peso. ¿Qué significa? Que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ese es el rico. Rico es el que dice, no hay para comer, no importa, vamos a comer taco a lo pobre. O burrito o lo que sea, vamos a hacer unos tacos con queso, listo. No hay queso, bueno, vamos a comer tortillas sola. Vamos a imaginarle el sabor. Y es feliz. Y otro a lo mejor se pone mal porque no le pusieron los cubiertos que él quiere comer, porque la carne no está a punto y vive amargado. Lo que trato de decir es que tu contentamiento tiene que estar por encima del dolor, y si pierdes ese contentamiento, entonces Dios hará que transites el dolor para que entiendas a los que sufren, para que llores, aunque seas Cristo, por el Lázaro que está dentro de la tumba, para que tengas dolor, para que te conmuevas. Los predicadores que hablamos de gracia no es porque somos libertinos, no es porque somos pecadores. Lo que hablamos de gracia es porque hemos sufrido, porque entendemos tu dolor, porque sabemos que no es fácil, porque la vida cristiana no es un paseo por el parque, porque esto es una batalla diaria. Cuesta ser santo, ¿cómo no va a costar? Por eso tenemos la gracia de Dios para darnos una ducha de gracia todos los días. Cuesta tener un carácter agradable a Dios, ¿cómo no va a costar? La vida cuesta y estás en una iglesia donde te entendemos, donde te comprendemos, pero la gracia nos alcanza para hacernos santos. ¿Cuántos dicen, ese es mi Dios? ¡Aleluya! Y si te diera yo hoy de parte de Dios una orden al centro de las emociones y te dijera, alégrate a pesar de la suegra, alégrate a pesar de la enfermedad, ¿podrías ordenarle al mundo de las emociones que tienes que alegrarte esta tarde? Bueno, empiecen con la cara, ¿eh? A ver, yo podría, claro que podría. Che, tengas dientes o no, no importa. Ordénale a las emociones, tengo que sonreír.
Entonces cambia la actitud. Ahora fíjense qué sabio que es Dios. Porque cuando uno ordena al mundo de las emociones a sonreír a pesar de la crisis, libera endorfinas, dopamina, sube las defensas. El doctor Patch Adams descubrió eso en enfermos terminales. La payasoterapia fue inventada por el doctor Patch Adams, llevado genialmente al cine a través de la interpretación de Robin Williams. Él descubrió, Patch, que cuando un enfermo terminal se reía, el cáncer que podía terminar con él en cuestión de días, a veces hacía que perdurara años o que en el mejor de los casos desapareciera. Los médicos se sorprendían. El estado de ánimo levantaba de manera tal las defensas de la persona que los dolores se iban. El dolor de hueso desaparecía, dejaba de somatizar. Por eso Dios dice, alégrate primero y yo te voy a bendecir. Empieza a hacer algo por ti mismo. A lo mejor la depresión, la bulia, el dolor melancólico, que creo que pasa después que uno pasa los 35. Y dicen que a los 40 ya se me va a pasar, pero me puse melancólico recordando algunas cosas que se me hacían rutina, y no tanto de mi niñez, sino de mi primera juventud. Cuando iba a rentar películas, ¿se acuerdan eso? Iban a rentar películas. Tal vez algunos nunca lo hicieron, pero era todo un rito decir, pedimos unas pizzas y voy a rentar películas. Y correr a Blockbuster a ver si el estreno no estaba terminado, porque había una serie de copias y entonces uno tenía que esperar para ver el estreno de la semana o el estreno del mes o de la quincena. Y me decían, espera que por ahí me lo devuelven, ¿no? ¿No se la devolvieron hoy? Eso fue mucho después de los VHS, cuando había que entregar las películas rebobinadas o te cobraban una multa. Miren lo que estoy hablando, los jóvenes dicen, ¿lo qué? Porque no salen del iPad, pero hay vida aparte del iPad. Y no sé si ustedes recuerdan al Blockbuster, yo sí. En el 2004 Blockbuster tenía 60.000 empleados. Estoy hablando del 2004, no hace mucho tiempo atrás. 60.000 empleados, 9.000 tiendas en todo el mundo y los ingresos anuales, oigan, eran $6.000 millones. $6.000 millones. Es imposible tan solo imaginar o cuantificar la cifra. En ese momento, el 2004, solo el 4% en todo el mundo de los hogares tenían una conexión de banda ancha. Aunque ustedes no lo crean, había un momento donde en las casas no había internet. Me miran los más jóvenes como diciendo, ¿de qué estás hablando, Willis? No había internet. En el 2004, solo el 4% tenía banda ancha en sus hogares. Y eso es un hecho clave que hizo que desapareciera Blockbuster, porque ese número, el 4% de hogares que tenían banda ancha, subió a un 68% en el 2010. Desde el 2004 al 2010, casi un 70%. Se disparó la cifra de los que tienen o tenemos banda ancha e internet en nuestro hogar. Y en otras palabras, el juego cambió y el nombre del nuevo juego era el streaming, la transmisión de video que uno puede ver en ese entonces por YouTube. Y Blockbuster se declaró en quiebra, a pesar de que era una compañía que, insisto, facturaba $6.000 millones por año. Blockbuster desapareció, no tenía por qué terminar de esa manera porque tenían miles de tiendas en todo el mundo. Claro, nadie sabe que ellos rechazaron la oportunidad de comprar una empresa de correo que enviaba DVDs por correo y los podías mandar por correo de vuelta de devolución llamada Netflix. La rechazaron por $50 millones en el año 2000. Dijeron, nadie quiere pedir algo por correo, así que esto no va a resultar. $50 millones parece un precio alto, pero representaba 3 días de venta de Blockbuster. O sea que con 3 días de facturación de Blockbuster podían comprar Netflix y no lo hicieron. Así que el valor de Netflix se ubica actualmente en $33.000 millones, superando el valor de CBS, del canal CBS, de toda la cadena CBS. $33.000 millones produciendo sus propias películas, sus propias series. Y la gente hoy no tiene que moverse del hogar tan solo con tener banda ancha, no tiene que ir hasta la tienda de Blockbuster, porque tiene a Netflix y Netflix pudo haber sido parte del holding de Blockbuster. En los negocios,
esta pérdida de ganancia potencial tiene un nombre porque es una pérdida de posibilidades, es una pérdida, un daño colateral que puede ser devastador, porque consideren los miles que perdieron el empleo, los que trabajaban allí, que ya obviamente no trabajan mal, 60.000 empleados, 60.000 quedaron desocupados porque un directivo sentado en una mesa de board dijo, no, ¿a quién le interesa Netflix? Hasta el nombre suena mal. Y entonces perdieron una gran oportunidad, y eso en términos de negocio se llama punto sin retorno. Y eso trata el sermón del día de la fecha. Dios me dijo que les hablara hoy puntualmente acerca del punto sin retorno. Ese punto sin retorno es un momento clave que llega una vez en la vida y puede conducirte hacia un fracaso o hacia un éxito. Es un punto sin retorno. No digo que necesariamente nos conducirá al fracaso, pero es un punto sin retorno donde no se puede regresar para atrás bajo ningún punto de vista, de ningún modo, de ninguna manera. Ellos dijeron no a Netflix cuando la oferta llegó a la mesa de negociación, y entonces Blockbuster quebraría poquito tiempo después, cuestión de semanas casi. Ahora, ¿qué empresario piensa que algo le puede salir mal antes de emprender una compañía? No es empresario si está pensando eso. Tiene que emprender sabiendo que en el estudio de factibilidad hay cosas a favor y cosas en contra. Entonces tiene que asumir el riesgo. Y esta es mi regla de oro para el riesgo, para que no nos pase como Blockbuster o como Kodak. Esta es mi regla de oro que yo aprendí con dolor. Lo aprendí con fuego, con sangre. No debía haberlo aprendido así. Ustedes no tienen que aprenderlo con dolor, porque acá hay un sonso que ya lo pasó y le dice no hagan lo mismo. La regla de oro es, si vas a salir del barco, si vas a bajar de la barca, en el medio del mar de Galilea, asegúrate que Jesús te dijo, ven. Pero si Jesús te dice ven, es mejor que no te quedes en el barco, porque ambos son dos ejemplos de puntos sin retorno. Quiero que meditemos lo que le trato de decir. Estás en la barca de la vida, cómodo, o en el medio de una tormenta, y Jesús te dice ven. Asegúrate que Él te diga ven, porque si te bajaste del barco y no estaba Jesús invitándote, es un punto sin retorno. Pero si Jesús te está invitando y no te bajas del barco, correrás el mismo futuro que Blockbuster o que Kodak. Vas a perderte el llamado del Señor, que a veces, en determinadas ocasiones, llega una sola vez. No hablo de la misericordia, de la gracia, del perdón de pecados, que la gracia es divina y abundante todos los días. Hablo de ciertos llamados que llegan una sola vez. Y a veces hay gente que está en la barca, le llegó el llamado de Jesús, no bajó por pedir garantías y llegó a un punto sin retorno donde a partir de ahí su vida fracasó y quebró, como la compañía que les acabo de dar de ejemplo cuando comencé el sermón del día de la fecha. Bajar o no bajar de la barca es la diferencia. Y el secreto, la regla de oro, es saber si te está llamando Jesús a bajar de la barca o no. Es el principio de la sabiduría, antes de correr un riesgo. Ahora, la mitad de la fe es aprender lo que no sabemos. La otra mitad es deshacernos de los miedos. Si no, no podemos tener fe si estamos llenos de temores. Por eso la Biblia dice que lo contrario al amor, ¿qué es lo contrario al amor? ¿Qué es? El odio. No, la Biblia no dice que lo contrario al amor sea el odio. Porque dice, el perfecto amor no echa fuera el odio. ¿Qué echa fuera? El temor. Si un hábito bueno reemplaza un hábito malo, lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el temor. Lo dice la Escritura. Lo opuesto al amor es el temor. El amor a Dios es lo que nos libera del espíritu de temor. Cuando sabes que amas a Dios, no tienes miedo al fracaso, porque sabes que Dios está allí para recogerte si te caes, y está en el medio del océano, estoy diciendo, o del mar de Galilea. ¡Ven! ¿Qué hace que Pedro camine sobre las aguas? El amor a quien lo está llamando. Si no ama a quien lo está llamando, se llena de temor. Y tú dices, ¿y por qué se hundió después? Porque miró los vientos en lugar de mirar al amado. Si tú mantienes los ojos en el amado, no deberías tener temor para no perderte la curva, la visión, el sueño. ¿Recuerdan la historia de José? Que sus despiadados hermanos, como todos los que tenemos hermanos, siempre tenemos uno despiadado. Bueno, estos eran todos despiadados porque lo vendieron a Joseph, a los traficantes de personas.
Y luego las cosas se complicaron y José terminó en un calabozo egipcio. 13 años más tarde, en el más asombroso ascenso al poder político, José se convierte en la mano derecha del faraón. Y allí fue cuando sus hermanos llegan a pedirle comida y en lugar de vengarse, él les dice estas palabras magníficas, extraordinarias, fabulosas. Les dice: ustedes pensaron hacerme mal, muchachos, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. O sea, ¿ustedes pensaron que me iban a arruinar la vida? No, Dios utilizó las circunstancias adversas para que yo me reinventara en otro hombre, para que venciera mis temores, para que me llenara de fe y desaprendiera las cosas negativas. Cuando caes en un pozo porque te venden los hermanos, o despegas o te quedas en el pozo. Todos tenemos un punto sin retorno. Estoy hablando de ese momento en el cual no puedes regresar, tienes que hacer algo. A veces es una regla que rompes, a veces es un riesgo que asumes o un sacrificio que haces. Pero una vez que la rompas, lo tomes o lo hagas, no hay vuelta atrás. Y la Escritura está lleno de esos puntos sin retorno. En el Antiguo Testamento es Abraham colocando a Isaac sobre el altar. O Dios interviene o él se queda sin hijo. No hay punto sin retorno, hay un punto sin retorno, no él puede volverse atrás, él bajará el puñal obedeciendo a Dios. Así que Dios pega un grito, el ángel de Dios pega un grito: ¡Abraham, no lo toques! O él no tendrá la descendencia que Dios le dijo, él está obedeciendo. Es Moisés teniendo un par de sandalias bien puestas, miren qué sutil como lo dije, diciéndole al faraón: deja ir a mi pueblo. Oiga, eso no es un juego, eso no es una retórica poética, no es una licencia de un poeta para luego hacer una telenovela o una película. Está hablándole al hombre más poderoso del mundo conocido, diciendo: deja ir a mi pueblo. Ese hombre da solo una orden y Moisés es aplastado como una cucaracha. Está en un punto sin retorno. O deja ir al pueblo o ese hombre tendrá problemas y Moisés también los tendrá. Es Rahab albergando a unos judíos espías, poniendo en riesgo su vida. Los espías la pueden matar, son enemigos. Pero si en su pueblo se entera que albergó a enemigos, también la han de matar. Un punto sin retorno que ha de cambiar su destino y el de su familia para siempre, porque ella será parte del linaje de Jesús. Está haciendo algo que no sabe qué implicancia en el futuro va a tener, pero está logrando algo que es un legado. Y el legado es lo que Rahab está dejando al vivir un punto sin retorno en albergar a 2 espías en su casa. Es David quitándose la armadura de Saúl. Ahora sí, es el momento en que va a enfrentar al gigante. O el gigante lo mata o él mata al gigante. Acabas de decidir que matarás al gigante no al estilo Saúl, sino al estilo David. Y cuando decides vivir conforme a tu originalidad, a lo que Dios te llamó, es un punto sin retorno. Si te sale mal, dirán: el estilo David no funciona. Si te sale bien, dirán: ¡oh, qué bueno es el estilo de David! Y miles de años después los predicadores nos llenaremos la boca hablando de él. Pero es un punto sin retorno. Es Esther entrando a la corte del rey sin haber sido invitada. Nadie entra a la corte del rey sin una invitación oficial. Su cabeza puede rodar por la alfombra lujosa del monarca. Pero ella sabe que quizá todo lo que le ocurrió en su vida fue para este momento. Así que entrará al punto sin retorno y dice: o levanto la nariz o me estrello. En el Nuevo Testamento también son los magos siguiendo la estrella, arriesgándose de que el Herodes de la época les haga rodar la cabeza también por decir que viene un nuevo rey. Es Andrés dejando caer las redes de pescar y explicándole a su esposa que cambió de oficio. Es Zaqueo subido al árbol sicómoro. Es Pedro saliendo del bote. Es Jesús diciéndole sí a una copa amarga, aunque hubiese querido no pasar por la cruz. Un punto sin retorno. Y en las tramas de nuestras vidas, los puntos sin retorno definen nuestro destino. No nos gustan esos puntos, porque siempre es mejor: si sale mal puedo volver. Algunos se casan diciendo: y si sale mal, todavía está la casa de mis padres ahí. Otros se casan haciendo un pacto prematrimonial: si sale mal, no dividiré los bienes contigo. Otros dicen: hagamos una sociedad, pero probemos 3 meses a ver si nos llevamos bien. Otros dicen: voy a ser pastor y si no crece, bueno, entonces será que no era que tenía mi llamado de pastor. Siempre que tengamos la prueba y el error, nos sentimos bien porque podemos de alguna forma mantener el control.
Pero ¿qué tal cuando estás en un punto sin retorno? Cuando vendes lo que tienes, regalas tu casa, cargas todo en 8 maletas y te vas a otro país a ver cómo te va. Ya no tienes dónde regresar. Has soltado el ancla y lo que viene por delante es eventual. ¿Has tenido esa sensación del trapecista? Una vez alguien me contó que los trapecistas, cuando son soltados, tienen que ser esperados que el otro lo agarre. Ustedes habrán visto esas piruetas en el aire donde alguien suelta a un muchacho y el muchacho luego es atrapado por las manos del siguiente, pero hay unos segundos que el que queda en el aire queda suspendido dependiendo que el otro llegue a tiempo. Eso es un punto sin retorno. No puedes decir, ay, no me vuelvo. No puedes. Ya estás en el aire. Y los que estamos en el ministerio hemos vivido esos puntos sin retorno una y otra vez. ¿Están siguiendo la idea, sí o no? Ahora, dejen los puntos sin retorno acá. No se olviden. No se olviden de Kodak ni de Blockbuster. Déjenme que haga un paréntesis y luego volvemos a conectar los 3 puntos, porque aquí es cuando la cosa se pone interesante. Alrededor del siglo pasado, de la mitad del siglo pasado, un tal Alfred Adler propuso la teoría de la compensación. Descubrirla para mí fue increíble en mi vida, porque él dijo que todos los seres humanos, o la mayoría de ellos, nacemos con ciertas desventajas que al principio las maldecimos. ¿Por qué soy ese 1 en 1.000.000 que tiene ese síndrome? ¿Por qué tengo problemas para hablar? ¿Por qué tengo dislexia? ¿Por qué justo la vista mía no es la mejor? Siempre nacemos con algo que no nos gusta, y no hablo de estética, sino de limitaciones físicas o limitaciones mentales. Y entonces este científico, él dice que esos síndromes o esas debilidades nos obligan, oigan que esto es muy profundo, nos obligan a desarrollar habilidades compensatorias que de otro modo nunca hubiesen sido descubiertas. El 70% de los estudiantes de arte que Adler estudió, estudiantes de arte muy famosos, tenían anomalías ópticas. Muchos pintores no veían bien y son grandes pintores. Se dio cuenta también que grandes compositores de música de la historia, como Mozart, Beethoven, tenían problemas degenerativos en los oídos. Y de allí que llegó a la conclusión que algunas desventajas, defectos de nacimiento, enfermedades físicas o pobreza, un entorno de pobreza, pueden ser trampolines hacia el éxito, hacia la visión. Y que ese éxito no se logra a pesar de la pobreza o a pesar de la desventaja o a pesar de la enfermedad, se logra gracias a eso. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Ahora, Saúl dormía en un palacio, era el rey. David dormía en la cueva de Adulán, siendo que era el ungido de Jehová. Los soldados de Saúl no se preocupaban por la comida, era a comer, se sentaban en la mesa y comían. Los muchachos de David, si no cazaban, no comían. Los soldados de Saúl no se preocupaban por el abrigo en las noches. Tendrían una manta sobre las literas y las camas del departamento de infantería. Los muchachos de David tenían que cazar animales, arrancar sus pieles para poder dormir un poquito más o menos calentito y dignos. La vida dura hizo que los muchachos de David se hicieran más fuertes e inteligentes. ¿Por qué? Porque ellos en la cueva van a desarrollar habilidades que los soldados de Saúl no tendrán que desarrollar, porque comen de gratis, duermen de gratis y tienen hasta uniforme de gratis. Las habilidades compensatorias las desarrollas cuando llegas a un punto sin retorno, si no te pierdes la curva y vives una vida chata. Todos tuvimos una cueva de Adulán. Haz memoria. Un momento donde tuviste que decidir levantar la nariz o estrellarte para siempre. Y el tema es que es un punto sin retorno. Si te estrellas, eres historia, eres Blockbuster. Pero si levantas la nariz, eres Netflix. La diferencia es distinguir el momento. Si Jesús te está llamando debajo de la barca o no te está llamando Jesús. He ahí el punto chato, dijo el sabio Cantinflas. He aquí el detalle. Saber si Jesús te llama o no te llama. Los grandes fracasos en la vida son gente que se bajó de la barca y nadie lo llamó. Se endeudaron, terminaron presos porque nadie lo llamó.
¿Te dijo Dios que te metieras a comprar una casa? Te lo dijo. ¿Te dijo Dios que emprendieras eso grande? Te lo dijo. ¿Te dijo Dios que te casaras? ¿Te dijo Dios que tuvieras hijos? ¿O te dejaste llevar por el avivamiento? ¡Aleluya! Lo que venga, venga. Le consultaste a Dios, planificaste. Porque si Jesús no está en la barca diciendo, haz otro hijo, no lo hagas, aunque sepas cómo. Porque a veces creemos que si sabemos cómo es un luz verde de Dios. Las veces que me pasó que estoy donde Dios no me mandó, metido en algo que Dios no me mandó que me metiera. Y las veces que me quedé en la barca, ni les cuento. De esas tengo menos, ¿eh? Yo soy más de mandarme sin que Dios me llame a... De vez en cuando van los ángeles y dice, Dios, rescátenlo al flaco otra vez. Y Gabriel dice, otra vez, y sí, creyó que yo le hablé. Anda a buscarlo. Pero yo siempre prefiero equivocarme chapoteando en el agua antes que en la barca. Hay tantos mirando en la barca pidiendo garantía que a la hora de equivocarme siempre elijo bajar. La cosa es que ese es el gran secreto. Porque cuando uno está en el punto sin retorno, uno tiene que... El punto sin retorno de los discípulos era una tormenta en el mar de Galilea. O aparece Jesús o naufragamos. O nos hagamos todo o nos rescatan. No hay tercera opción. Es así cuando Pedro ve a Jesús. Y Jesús le dice, vamos, baja de la barca. Él se aseguró de que Jesús lo estaba llamando. Entonces uno desarrolla esas habilidades compensatorias, aun cuando uno cree tener desventajas. Yo siempre creí que tenía muchas desventajas y considero que las tengo, ¿eh? Y no es falsa modestia. Yo tengo muchas desventajas comparado a mis colegas. Mis colegas conocen de la Biblia, son estudiosos. A veces me sorprenden cuando yo hablo con predicadores porque me dicen, ¿no viste que en el Pentateuco, en el original griego? Yo digo, ¿ah? Yo siempre he leído la Biblia como niño y estos estudian, y no estoy subestimándolos, al contrario, los sobreestimo. Porque son tipos que estudian y que dicen, no, el otro día te escuché predicar y no eran piedras las que arrojaban los fariseos. Ah, no, eran arena endurecida. Oh, como si eso nos cambiara la vida. No, pero cuídate porque a veces cometés herejías por ignorancia. Bueno, las que cometo por ignorancia ni se imaginan. Pero, porque, claro, hay cosas que yo tengo muchas limitaciones y las reconozco. Pero también sé que hay habilidades que Dios puso en mí que no se hubiesen desarrollado de no ser porque llegué a esos puntos sin retorno. Esa es la clave. Ese es el secreto. Muchas de las fortalezas que has desarrollado, como los hombres de David, han sido porque no has tenido palacio para regresar. Porque te cortaron tu conexión con la isla. Porque te abandonaron tus padres. Porque no te dieron herencia. Porque te cancelaron el crédito. Porque te arruinaron el crédito. Porque te despidieron del empleo. Porque te traicionaron. Porque te dolieron. Porque te lastimaron. Porque los amigos te hicieron a un lado. Porque ella te dijo que no. Porque él te abandonó. Porque tus hijos te maltrataron. Porque tus padres no te dieron la crianza que mereciste tener. Porque ese pastor no te atendió. Lo que sea. Son los que te forjaron el carácter y llegaste a un punto sin retorno. Haz memoria que dijiste, o ahora me reinvento o me muero. Steve Jobs solía decir, porque me despidieron de mi propia compañía Apple, es que volví a tener la creatividad de antaño en un garage, y allí fue que se reinventó y terminó siendo ese hombre multimillonario que inventó estos celulares que hoy tenemos en las manos. Él no hubiese nunca se hubiese reinventado a no ser de que hubiese tocado fondo, y a veces literalmente sentimos que estamos mordiendo el polvo. Y a veces es por un error, a veces es por un pecado. Por eso decimos nosotros en esta iglesia que el pecado no te detenga. Si te has equivocado, que eso no haga que te quedes tirado en la lona escupiendo polvo el resto de la vida. Tienes que levantarte, restaurarte y decir, ahora voy a ser más fuerte que nunca porque Dios me perdonó, me dio misericordia y me llevó a un nuevo nivel. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Dígame amén. ¡Aleluya! Y ayer a la tarde, cuando escribía este mensaje, el Señor me decía literalmente que hay muchos de nosotros que estamos orando a Dios pidiendo que cambie circunstancias. El Señor me dijo que muchos de los que están aquí están orando diciéndole algo como, Señor, transforma esta circunstancia, quítame de este lugar, sácame de allí,
cámbialo a fulano, arréglame esta situación, sáname. Son cosas nobles, loables. Se supone que debiéramos orar así. Sin embargo, el Señor me dijo que eso, que no sana, ni quita, ni te transforma, es justamente lo que Él está usando para cambiarte. Sé que no produce mucha alegría, pero es eso lo que está usando para cambiarte. Dios usa esas debilidades para cambiarte. Miren, le voy a decir dos cosas. Número uno, el perfeccionismo siempre paraliza. Una de las excusas, no, a mí me gusta hacer las cosas bien, cuando yo lo hago lo voy a hacer bien, a mí no me gusta cometer errores. Suena un adorador de la excelencia, pero combinado con la demora, eso es un asesino de sueños. Porque la Biblia dice en Eclesiastés, quien vigila al viento nunca va a sembrar, y quien contempla las nubes esperando el clima ideal nunca cosecha. En algún momento de la vida necesitas tirar la precaución al cuerno, al aire. En algún momento llegas a un punto sin retorno, o llegas o te llevan. ¿Se dan cuenta? Y lo otro que le quiero contar es que, claro, quien no me conoce mucho en intimidad, puedo a veces proyectar una imagen, capaz que estoy equivocado, pero me parece que puedo llegar a proyectar para quienes no me conocen una imagen de mucha seguridad, una imagen de todo está bien, el pastor siempre sabe, siempre tiene un as bajo la manga. Y hay momentos que yo no sé ni supe qué íbamos a hacer. Le decía, Señor, es tu problema. Venía el pastor ejecutivo y me decía, no hay dónde congregarnos la semana que viene. Y qué sé yo, ¿vamos a orar? No, ya no oro. Que haga lo que Dios quiera. Un momento que yo me declaré incompetente en la causa, hablando en términos judiciales. Y me sentí muchas veces limitado. Y me siento todavía limitado en muchas cosas, porque no soy pastor porque yo sea el más ungido, el más preparado y talentoso. Estoy aquí simplemente porque llegué a un punto sin retorno donde no tuve la opción de elegir, donde la carga fue más grande que mi capacidad. Hay momentos en la vida que la carga es más grande que la capacidad. No querías ser mamá, te embarazaste. ¿Qué decides? ¿Abortas? No, la carga de ser mamá, el amor ausenta todo temor. ¿Y qué va a comer? ¿Y cómo hago? ¿Y quién me lo cuida? El amor ausenta el temor. Es tanto